mantener tu liberación. Y voy a tomar la autoridad de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 43. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando un espíritu impuro, diga conmigo impuro, sale de un hombre, anda por lugares secos, diga conmigo secos, buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, si encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada, entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final este hombre queda peor que al principio. Palabra del Señor. Se gloria a ti y al Señor, como está flojo. Palabra del Señor. Vale, alabado sea el Señor. Escuche, la palabra es clara. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos. Lugares secos son lugares áridos, donde no hay presencia de Dios. Y si él no lo encuentra, entonces él piensa, regresaré a mi casa. Escuche cómo es el demonio. El demonio es un freco. Regresaré a mi casa, dice. ¿Por qué usted no puede permitirle a ese demonio o a esos demonios que vuelvan a entrar a su vida? 1, porque su situación actual será peor que la primera. ¿Por qué será peor? Porque cuando este demonio sale de una casa o de una persona, él sale solo. Pero cuando regresa, no regresa solo, sino que regresa con 7 demonios peores que él, y él, entonces van a entrar 8 demonios a esa persona. Entonces imagínese usted, si esa persona llevaba una vida bien difícil con un demonio que estaba en él, imagínese entonces con 8 demonios. Por eso entonces la palabra dice que al final este hombre queda peor que al principio. Claro que tiene que quedar peor, porque no son 8 demonios ahora los que están entrando en él. Entonces, por esa razón, usted no puede permitirle a ese demonio que regrese a su casa o a su vida. Por eso el tema, cómo mantener tu liberación. Porque su situación actual será peor que la primera. Porque si esos demonios entran a su vida, lo van a esclavizar. O sea, que van a hacer de usted un esclavo. Diga conmigo, esclavo. Y un esclavo es una persona que no se pertenece. ¿Cómo es un esclavo? Una persona que no se pertenece. Vamos a ver este episodio en San Lucas, en el capítulo 8, versículo 36. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 36. Alabado sea el Señor. Los que lo habían visto, versículo 26. San Lucas capítulo 8, versículo 26. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Por quién estaba poseído? Por los demonios. Y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido. Escuche bien, ¿qué no llevaba? Vestido. O sea que estaba desnudo. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo ellos se vieron? ¿Cómo tú te ves? ¿Tú te ves desnudo o te ves vestido? No tiene que contestar, es cómo tú te ves. Analiza cómo tú te ves. Porque cuando estamos en pecado nos vemos desnudos. Este hombre no llevaba vestido, dice la palabra. Ni moraba en casa, sino en un sepulcro. ¿Dónde vivía? ¿Y qué es lo que hay en un sepulcro? Muerte. ¿Qué hay en un sepulcro? Oscuridad. ¿Qué hay en un sepulcro?
Muerte. Diga conmigo muerte. ¿Qué hay en un sepulcro? Oscuridad. Diga conmigo oscuridad. ¿Y qué hay en un sepulcro? Si hay muerte, hay mal olor. Porque ya la carne empieza a corromperse, empieza a pudrirse. Entonces en un sepulcro no hay buen olor. Escuche bien. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, le sujetaba con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. ¿A dónde lo empujaba el demonio? Al desierto. ¿A dónde era que el demonio lo empujaba? Al desierto. Y leímos entonces en Mateo capítulo 12, versículo 43, que cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos, lugares áridos, o sea, donde no hay presencia de Dios. Porque que el demonio no puede cohabitar donde Dios habita. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Dios no puede estar viviendo en un lugar y el demonio estar viviendo en ese mismo lugar, porque el demonio no resiste la presencia de Dios. Entonces el demonio va a buscar lugares secos, donde no habita la presencia de Dios. Vamos a seguir con el texto. Dice, Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: Legión. ¿Cómo le contestó? Legión. Usted sabe que una legión lo forman hasta 6,000 demonios. Una legión. Hasta 6,000 demonios forman una legión. Para que usted vaya entrando o entendiendo cuántos demonios pueden entrar al cuerpo de una persona. Escuche bien. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le preguntó: me llamo Legión. Le contestó, porque había entrado en él muchos demonios y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pasían en el monte y le suplicaban que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por toda la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando donde Jesús encontraron al hombre del que habían salido los demonios. Estaba sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. La palabra sentado quiere decir que tenía paz. Ahorita lo vimos, este hombre corriendo, no se podía sentar. El demonio lo llevaba de un lado a otro lado. Y ahora lo vemos sentados. Porque Jesús ha venido a romper las cadenas. Jesús ha venido a liberarlo. Jesús ha venido a rescatar. Y el hombre ahora está sentado. ¿Cómo está? Sentado. O sea que tiene paz. El hombre ahora está vestido. ¿Cómo está? ¿Y cómo está ahorita? Y ahora está vestido. Señal de una nueva vida. Señal de una nueva vida. Es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús nos da una nueva vida. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y el hombre ahora está vestido. ¿Cómo estaba? Y con su sano juicio, a los pies de Jesús. Es que solamente a los pies de Cristo nosotros vamos a tener paz. Acuérdense de Marta y de María. Marta estaba toda afanosa, estaba preocupada, estaba inquieta, estaba intranquila. Y María estaba a los pies del Maestro. Tenía paz. Nosotros tenemos que buscar nuestra paz a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Dice la palabra: y se llenaron de temor.
Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado por los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él derramó su preciosísima sangre para dejarnos libres. Diga conmigo, libre. ¿Para dejarnos cómo? Libre. Haga el acto profético y diga así, vea, libre. ¿Para dejarnos cómo? Libre. Es por eso que dice la palabra que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Cómo fuimos comprados? A precio de sangre. Él murió por nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte. Esto lo voy a dar más un poco así de enseñanza que de prédica, a ver si por lo menos retienen algo. Dice la palabra, y con su muerte en la cruz y lejos del pecado somos libres. Y con el santo bautizo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Escuche bien. O sea, que como hijos nos vamos a quedar para siempre en la casa. El esclavo no se queda para siempre. Entonces, para eso usted tiene que mantener su liberación. Tiene que cuidar tu liberación, porque cuando nosotros estamos en pecado, hemos roto nuestra relación con Dios y le pertenecemos al diablo. Ya esto lo vimos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Entonces, escriba ahí, ¿cómo usted mantiene su liberación? 1. Evitando el pecado y alejándose de toda ocasión que lo haga hacer caer en pecado. Repito, ¿cómo usted mantiene su liberación? 1. Evitando el pecado y alejándose de toda ocasión que lo haga hacer caer en pecado. De esa manera usted mantiene su liberación. Y para esto tengo un texto bíblico y es Efesios en el capítulo 5, versículo 15 y siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 15 y siguiente. Escuche lo que dice la palabra. Por lo tanto, cuide mucho su comportamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro comportamiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a cuidar? No vivan neciamente. Hay gente que vive neciamente. Entonces nosotros no podemos vivir neciamente, sino con sabiduría. Aproveche bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hay gente que vive neciamente, y ustedes lo saben. Pero no es para nosotros ponernos a criticar a esa gente. No estamos para eso ni para señalar a nadie. Nosotros, si usted ve a un hermano que está viviendo neciamente y que se está embriagando con alcohol, ore por él. Porque el diablo lo tiene encadenado, lo tiene atado, lo tiene esclavizado. Y si usted se pone a murmurar o se pone a criticar, usted no está haciendo nada para que ese hermano sea liberado o salga de esa situación. Entonces nosotros mantenemos nuestra liberación evitando el pecado y alejándonos de toda ocasión que nos haga caer en pecado. Y para eso tenemos que vivir con sabiduría, no viviendo neciamente. Escuche bien, porque el pecado te ata, te esclaviza y al final te mata. Porque el pago que da el pecado es la muerte, Romanos 6:23, pero lo que Dios da es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces ya usted sabe, cuando nuestro Señor Jesucristo, en San Juan en el capítulo 5, versículo 14, aquel paralítico que estaba en la piscina de Bethesda, cuando Jesús se enteró, y Jesús le dice, toma tu camilla y anda. Cuando Jesús se encuentra con él en el templo, San Juan capítulo 5, versículo 14, Jesús le dice, mira, ya estás sano, pero no vuelvas a pecar más, para que no te pase algo peor. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 2. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 2. Conociendo a Jesús y haciendo a Jesús el Señor de su vida.
porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Diga conmigo. Libre. Diga conmigo. Libre. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestra liberación? Conociendo a Jesús y haciendo a Jesús el Señor de nuestras vidas. ¿A quién tú tienes como Señor de tu vida? Porque si tiene a algo o a alguien como el Señor de tu vida, no creo que tú seas libre. ¿Por qué no creo que tú seas libre? Porque en San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 25, en una ocasión un hombre joven salió al encuentro de Jesús, corrió a su encuentro. La palabra correr quiere decir que estaba desesperado, a lo mejor como muchos de nosotros. Y él le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y ya todos conocemos este texto, y Jesús le explica y le dice esto y le dice lo otro. Pero al final el Señor le dice: anda, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Dice la palabra que este hombre se entristeció porque era muy rico. Y Jesús dijo al final: qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Este hombre no quiso seguir a Jesús porque estaba apegado a las riquezas, a los bienes, a las posesiones. Estabas apegado. Y por eso el Señor te va a decir: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el corazón de este hombre estaba puesto en la fortuna, en la riqueza. Entonces, una forma para nosotros mantener nuestra liberación es conocer a Jesús y hacer a Jesús el centro de nuestras vidas, para que tú puedas convertirte en una persona libre y puedas mantener tu liberación. 3. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Imagino que están escribiendo, alabado sea el Señor. 3. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Escuche bien. Recibiendo continuamente la llenura del Espíritu Santo. Escuche bien. 3. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Recibiendo continuamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué recibiendo la llenura del Espíritu Santo? Escuche lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, su carga. ¿Y usted sabe lo que es una carga? Un peso. Un peso que el demonio le pone. Y dice el profeta: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué se pudrirá? El yugo. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? De la unción. Pero yo me he quedado sorprendido, porque entonces nosotros hemos profesado que Jesucristo resucitó y yo lo hallo a ustedes más dormidos que nunca. Ay, hombre, ¿y qué es lo que le pasa? Siervo, dígame. Porque entonces el Señor resucitó, pero ellos vinieron más dormidos que nunca. Es una pena que lo estamos grabando la prédica ahí por YouTube y un CD y ahorita ustedes... ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué le pasa? 3. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Recibiendo continuamente la llenura del Espíritu Santo. Mire, si usted se va a los Hechos de los Apóstoles, el bautizo en el Espíritu Santo solamente se recibe una vez. Una vez solamente, no se recibe varias veces, el bautizo. Pero sí usted puede recibir continuamente lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene en su casa un galón de aceite y usted todos los días cocina con ese aceite, ese galón va a ir bajando, bajando, bajando hasta que el galón se seca. Porque usted está consumiendo. Eso mismo pasa con la unción. Cuando usted ministra, por ejemplo, yo estuve el martes en una ciudad, estuve el domingo en Queen, hoy estoy aquí, la unción se va agotando. Entonces usted tiene que recibir continuamente lo que se llama una llenura del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles pasó esto. ¿Por qué? Porque cuando usted ministra y usted sirve,
usted se va agotando. Por eso ustedes ven que hay servidores que terminan agotados y terminan frustrados y terminan abandonando el llamado al ministerio, porque entonces se secaron y no sacaron espacio para volverse a llenar. Si usted se quiere seguir llenando, mañana es un buen espacio allá en la escuela para que se llene. Alabado sea el Señor. Escuche lo que dice la palabra. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es que cuando la unción cae, todo peso tiene que salir. Alabado sea el Señor. Cuando esa unción, esa presencia de Dios cae, oiga, hasta los muertos tienen que levantarse del sepulcro. Aleluya. Siento presencia de Dios. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Llenándose todos los días con el pan de la palabra. 4. Llenándose todos los días con el pan de la palabra. ¿Por qué llenándose? Y volvemos y retomamos realmente el texto inicial. San Mateo capítulo 12 versículo 43. Dice la palabra que cuando un espíritu inmundo sale, diga conmigo, sale de un hombre, anda buscando lugares secos o lugares áridos donde encontrar alojarse. Y cuando él sale, él deja lo que se llama un vacío. Diga conmigo, vacío. Él deja ese vacío. Y cuando él entonces no encuentra ese lugar donde alojarse, dice: regresaré a la casa de donde salí. Y dice que cuando llega y encuentra a ese hombre o a esa casa, a ese hombre con una casa barrida, arregladita, limpiecita, o sea, vacía, él se mete. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ese vacío que deja ese demonio cuando sale, hay que llenar. ¿Están entendiendo algo? Sí. ¿Seguro que sí? Sí. Porque me gusta enseñar la palabra. Entonces, ese vacío tenemos que llenarlo. Y usted lo va a empezar a llenar con la palabra de Dios. Usted va a empezar a comer palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, se le acerca a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, le dice: si de veras tú eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: oye, diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios es un alimento espiritual. Usted tiene que empezar a comer palabra de Dios. ¿Por qué nuestra iglesia, y lo voy a decir con la autoridad, cuando usted tiene un niño y ese niño tiene una mala alimentación, ¿cómo ese niño es? Desnutrido. Pues nuestra iglesia está desnutrida. Nuestra iglesia está desnutrida porque no hemos quedado en un aleluya, en un gloria a Dios, en un brincar, en un saltar. Y cuando ustedes están llorando, viene un tigre aquí, se para y le da una paletita para engullarlo. Pero no le están dando palabra. No lo están enseñando. Esa es la realidad. Si usted me dice que no, tiene que despertar. Necesitamos gente que venga y nos ponga una palabra en la mano, que nosotros podamos comerla, que podamos digerirla, para ya nosotros no estar desnutridos, sino fortalecidos, aleluya, con el pan de la palabra de Dios. Ya basta, hermano, ya tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Esta iglesia tiene que remar más adentro. Tenemos que crecer, alabado sea el Señor. Dice la palabra desocupada. Una casa desocupada es una casa que está vacía. Entonces ese espacio usted tiene que llenar. Tiene que llenarlo. Tiene que llenarlo con la palabra. Ese espacio que dejó ese demonio cuando salió, tenemos que llenarlo con el pan de la palabra. En la Santa Eucaristía incluso hay 2 mesas. Bueno, aquí nada más tenemos una, que es la mesa donde se presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, y aquí entonces está la mesa donde se presenta la palabra, porque son dos alimentos que se nos presentan: el alimento de la palabra y el alimento del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay 2 mesas. Entonces nosotros tenemos que llenar ese vacío, 1, con el pan de la palabra, y 2,
con la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que llenar ese vacío con la palabra de Dios, que son los sacramentos, con la palabra de Dios y con los sacramentos. Alabado sea el Señor. Tiene que llenar. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la casa de Jairo, que Él resucitó a la hija de Jairo, después que la resucitó, Él le dijo: denle de comer. Búsquese el texto. San Marcos capítulo 5, 42 y 43, le dijo: denle de comer. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra denle de comer? Catequícenla, para que tenga una fe firme, una fe adulta. Eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, catequizándolo, dándole una palabra, dándole un alimento fresco. Hermanos, ya nosotros tenemos que pasar de la emoción a la madurez. Tenemos que aprender. Ustedes no se pueden dejar embobar, porque aquí hay gente que venga aquí brinca 2 veces y le diga gloria a Dios y ya. No, hermano, no estamos para perder el tiempo ya. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. El mundo cada día está muy difícil. Tenemos que despertar, alabado sea el Señor. Entonces el Señor le dijo: denle de comer. ¿Cómo fue que el Señor le dijo? Denle de comer. Denle de comer. Escuche lo que dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde niño sabes las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿cuánta? ¿Cuánta? Todas. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Las escrituras. Entonces ustedes tienen que empezar realmente a estudiar la palabra de Dios. Tienen que empezar a estudiar la palabra de Dios. Porque si no, lamentablemente se van a pasar toda la vida en esto y no van a crecer. No van a crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 5. Poniéndose la armadura de Dios. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Poniéndose la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Escuche lo que dice Efesios 6, del 10 al 18. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. ¿En qué tenemos que buscar la fuerza? En el Señor. Entonces ya aquí nosotros sabemos cómo vamos a mantener nuestra liberación. Cuando estamos débiles, cuando tenemos pruebas, cuando nos sentimos perseguidos, vamos a buscar la fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado. Entonces nos vamos a poner esa armadura para mantener nuestra liberación. Ya Dios nos la dio. Eso es lo que el apóstol aquí nos está diciendo. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Escuche bien, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios le ha dado. Y mire si esto es importante. El apóstol no lo repite 2 veces. Y cuando la palabra de Dios no dice algo 2 veces es porque es muy, pero muy importante. Dice, escuche bien, por tanto, tomen la armadura que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. Para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado bien,
manténganse firmes. O sea, aquí nos enseña 3 pasos antes de tomar la armadura. Tomar la armadura que Dios nos ha dado para poder resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Tomar la armadura, prepararse bien y estar firmes. Así que manténganse firmes. ¿Cómo tenemos que mantener? Firmes. Firme es una persona que está seguro realmente de lo que quiere. Una persona que sabe hacia dónde va. No una persona que hoy piensa una cosa y mañana otra y pasado otra y es inconstante. Dice Santiago, el que es así que no espera recibir nada del Señor. Entonces tenemos que estar firmes, revestidos de la verdad. No podemos hablar mentira. Hablar siempre la verdad. Y protegido por la rectitud, ser recto. Ser una persona de palabra, no una persona de doblez. Que hoy dice una cosa y mañana otra, sino ser recto. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Listo siempre, preparado, para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que lo libre de las flechas encendidas del enemigo, la fe. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces aquí el apóstol nos está hablando de revestirnos con las armaduras de Dios. Efesios 6. Efesios 6, del 10 al 18. Anote eso por ahí porque usted no va a poder asimilar tantas cosas que le voy a dar hoy. Después usted se apartará en su casa y lo estudiará. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 6. Resistiendo todos los pensamientos impuros. ¿Cómo? Resistiendo todos los pensamientos impuros. ¿Por qué? Porque el territorio donde el diablo, nosotros peleamos con el diablo, es aquí en la mente. Por eso el apóstol nos está diciendo que nosotros no estamos luchando con carne ni sangre. Porque el diablo no te va a salir físicamente. Tendrías tú que estar en un nivel de santidad pero muy avanzado para el diablo entonces salirte físicamente. Porque todos los santos lo vivieron. Ya cuando uno llega a cierto grado de santidad, el diablo sí se te aparece físicamente y Dios lo permite. Pero el campo donde se libran las batallas, aquí vea. El diablo le manda un dardo encendido aquí en la mente. Entonces usted va a mantener su liberación resistiendo todo pensamientos impuros y malos. Efesios 6:10, escuche lo que dice Efesios 6:10. Efesios, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Alabado sea el Señor. Y dice el 11, protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra las malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Aquí se libra la guerra con el diablo, en la mente. Escuche bien. Entonces, escuche lo que dice el apóstol realmente en 2 de Corintios, siguiendo el mismo texto. 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Es cierto que somos humanos. ¿Cómo son? Hay gente que piensa que son espirituales. Sí, usted no ve esta gente que son muy espirituales. Somos humanos. El apóstol lo dice aquí. Es cierto que somos humanos. ¿Qué es lo que somos? Humanos. Nosotros no somos espirituales. Somos humanos. A nosotros convertirnos en espirituales tenemos que ser espíritu. Los ángeles son espirituales. Nosotros somos humanos. ¿Qué somos? Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Escuche bien. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Está hablando de aquí, de la mente. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento, ¿todo qué?
Ya entonces estamos entendiendo, no es que se libran la guerra aquí. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted mantiene su liberación? Resistiendo todo pensamientos impuros y malos. Y usted me dirá, hermano, pero ¿y cómo yo lo resisto? Bueno, pero ya la palabra te lo dijo. Ese pensamiento tú lo atas y lo encadenas y lo mandas a los pies de Cristo. Pero si tú te pones a acariciar ese pensamiento en tu mente y te pones a jugar con él, tarde o temprano cae en pecado. Porque ya tú lo empollaste. Una mujer para dar a luz, primero tiene que quedar embarazada. Una mujer no va a dar a luz y antes queda embarazada. Entonces, para nosotros caer en pecado, empezamos a empollar ese pensamiento. Porque el diablo te manda un pensamiento. Ese dardo en la mente. Y si tú te quedas acariciando ese pensamiento, tarde o temprano caíste en ese pecado. Entonces, desde que el diablo te manda ese pensamiento, átalo en el nombre de Jesús y mándalo a los pies de Cristo. Aleluya. Evitando todos pensamientos impuros y malos, tú mantienes tu liberación. Resistiendo todos esos pensamientos. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 7. Perdonando siempre. ¿Cómo usted mantiene su liberación? ¿Cómo usted mantiene su liberación? ¿Cuándo es que tenemos que perdonar? Escucha lo que dice el Señor Jesucristo, San Marcos 11:25. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo lo perdone a ustedes sus pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, nosotros nos convertimos en personas esclavas. Y ya esto lo vimos en el tema primero titulado Lo que pasa cuando no perdonamos. En San Mateo, en el capítulo 18, del 29 al 35, cuando este hombre sale de la presencia del rey, que entonces se encuentra con el compañero del que no lo quiso perdonar, el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, ¿no te perdoné yo la deuda como tú me lo suplicaste? Yo esperaba que tú perdonaras a tu hermano. Entonces, como no lo perdonaste, te va a la cárcel. Y no va a salir de allí mientras no me pague todo lo que me debe. Entonces, usted mantiene su liberación perdonando siempre. Perdonando. No importa lo que te haga. Tiene que perdonar. No le está haciendo ningún favor a nadie. Cuando tú te cierras, cuando tú te amargas, cuando tú le niegas ese perdón a esa persona, eres tú el que te está encerrando en una cárcel. Y te está haciendo un esclavo. Y acuérdate que si está encerrado en una cárcel, no eres libre. No va a mantener tu liberación. Tiene que perdonar. Tiene que perdonar para mantener tu liberación. Tiene que perdonar. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 8. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Manteniéndose con las amistades correctas. ¿Manteniéndose cómo? Vámonos a 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 33. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿Cómo yo mantengo mi liberación? Manteniéndome con las amistades correctas. Manteniéndome con las amistades correctas. Pero es que yo soy mejor que esa persona. No, no soy mejor. No soy mejor, para aclarar eso. Escuchen lo que dice 1 de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Quiénes la echan a perder? No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces, para tú mantener tu liberación, tú tienes que saber con quién tú andas. Porque, por ejemplo, si tú no usas droga, tú no bebes alcohol, tú no andas por ahí prostituyéndote,
Cuando viene a ver, te une con una persona que usa droga. Cuando viene a ver, va a terminar usando tú la droga también. ¿Están entendiendo eso? Sí. Pero no te estoy diciendo que tú eres mejor que esa persona. No es lo que te estoy diciendo. No te hace a ti mejor que esa persona. Pero tienes que mantenerte con los amigos correctos. Para que esos amigos no te vayan a corromper. Hermano, bébete una cervecita. No, que una no es nada. Y tú puedes decirle que sí, te bebe la cervecita. Y cuando viene a ver, ya van en 2 cajas. Y decía ahorita la palabra, no se emborrachen, no se llenen con alcohol, más llénense del Espíritu Santo. Porque después que una persona está borracha, vea, empieza a salir cosas de esa boca. Entonces usted mantiene su liberación manteniéndose con las amistades correctas. Vamos a ver lo que dice Proverbio capítulo 22. Proverbio capítulo 22, versículos 24 y 25. Proverbio 22, 24 y 25. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Entonces tenemos siempre que mantenernos con los amigos correctos, porque una mala red puede hacer perder un ganado, dicen allá los viejos en la República Dominicana, y una manzana podrida daña su. Entonces tiene que mantenerte con las amistades correctas. Vamos a ver lo que dice el Salmo 1.1. Salmo 1.1. Alabado sea el Señor. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Todavía tengo otro texto aquí, es 1 Corintios 5:11, eso se lo voy a dejar de tarea, para que nosotros aprendamos que realmente nosotros, para poder mantener nuestra liberación, tenemos que mantenernos con las amistades correctas. Y vuelvo a hacer hincapié con esto. El hecho de que, 1 Corintios 5:11, el hecho de que yo no use droga, y que una persona use droga, y que esa persona no ande con él porque no puede ser mi amigo, no me hace mejor que él. A mí no. Para que ahorita no vayamos a confundir los términos. Y vamos a ver a esa persona como el gusano, como ya usted sabe, como el leproso, o como la basura, o qué sé yo. Por lo contrario, tenemos que verlo con misericordia y orar por ello. Amén. Amén. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 9. Llevando una vida profunda de oración. Manteniendo una vida de oración, orando en todo lugar y en todo tiempo. Efesios 6:18. Cuando oramos entramos en una relación con Dios, y de esa relación recibimos de Dios, diga conmigo, dirección, diga conmigo, fortaleza, diga conmigo, dominio propio, diga conmigo, poder, diga conmigo, autoridad. Entonces, para usted mantener su liberación, tiene que desarrollar una vida de oración profunda. Escuche. Llevar una vida de oración muy profunda. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 10. Crucificando la carne, negándose a sí mismo, negándose a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, quiero citarlo por si acaso alguien se me confunde, lo vemos en Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 21. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Crucificando la carne. Diga conmigo, crucificando la carne. Diga conmigo, negándome a mí mismo. Diga conmigo, negándome a los deseos de la carne. Escuche lo que dice Gálatas 5, 16. Por lo tanto, diga, vivan según el Espíritu, no busquen satisfacer sus propios malos deseos.
Porque los malos deseos están contra el espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu lo guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Diga conmigo, inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras. Diga conmigo, hacen cosas impuras. Diga conmigo, viciosas. Diga conmigo, adoran ídolos. Practican la brujería. Mantienen odios, discordia y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Palabra de Dios. Entonces, para usted mantener su liberación, tiene que negarse a todo esto. Créame, no es fácil. No es fácil. Si le digo que es fácil, te estoy hablando mentira. No es fácil, pero se puede. ¿Cuánto creen que se puede? ¿Cómo usted mantiene su liberación? Cubriéndose con la sangre de Cristo todos los días. Pero para que la sangre de Cristo lo cubra y lo proteja, usted tiene que estar limpio de pecado. Si está en pecado, no funciona. Tiene que estar limpio. Diga conmigo, limpio. Dígalo de nuevo. No haga el hábito profético, voy a decir limpio. Diga conmigo, limpio. ¿Cómo tenemos que estar? Éxodo capítulo 12, versículo del 7 al 13. No lo voy a leer la cita. En la sangre está la vida y esa sangre es una prefigura de lo que más adelante va a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo vimos esta fin de semana, la Semana Santa. Cómo el Señor derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. Él se hizo maldición, cargó con los pecados de la humanidad. Por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque realmente Él estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y el Padre en ese momento lo estaba abandonando. Él derrama su preciosísima sangre para perdón de nuestros pecados. Porque ya Abraham en el Antiguo Testamento, escuche bien, ya ha profetizado esto. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, o sea que iban de camino, el hijo le pregunta, Padre, pero yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Abraham profetizando, Dios proveerá el cordero para el sacrificio mío. Y si ustedes analizan ese texto, Génesis capítulo 22, ahí no apareció un cordero, sino un carnero. Y él lo sacrificó en lugar de su hijo. Porque Abraham estaba profetizando 1900 años. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo viene, que va pasando, Juan el Bautista dice, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Dios realmente proveyó el Cordero. Y ese Cordero era nuestro Señor Jesucristo, que derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan el aplauso a nuestro Señor? Entonces en Hebreo 10, 19, 20 nos habla de esto. Hebreo, la carta a los Hebreos 10, 19, 20. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 12. Congregándonos en la asamblea. ¿Cómo usted mantiene su liberación? Sí, la 11 era la sangre de Cristo, cubriéndose con la sangre de Cristo. Y la 12, ¿cómo usted mantiene su liberación? Congregándose en la asamblea. ¿Cómo usted mantiene su liberación? O más bien viviendo en comunidad. Porque cuando usted, por ejemplo, vive solo, o el diablo quiere acabar con usted, lo saca de la comunidad. Entonces, escuche lo que dice Hebreo aquí. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24. 10, 24. Escuche lo que dice aquí. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Quiero detenerme algo porque quiero realmente, y el siervo sabe, si el siervo recuerda esta lectura bíblica un día el Señor se la mandó a un amigo de nosotros. No va a decir el nombre por prudencia. ¿Les recuerda?
Y de ahí para acá, lamentablemente este hombre se volvió un desastre. Hasta el día de hoy no ha podido pararse. Y el Señor le dijo, te espera la muerte si realmente... Y de verdad que no estamos alegrando, lamentamos el caso cuando uno se hace el sordo a la palabra de Dios. El Señor nos mandaba al equipo allá de este hermano y el Señor daba este texto bíblico y realmente no ha podido levantarse, hasta el día de hoy no se ha podido levantar. Dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Escuche bien, porque muchas veces la palabra nos pasa a nosotros por arriba y nosotros esto no lo practicamos. Muchas veces buscamos la manera de hacernos daño uno con otro, porque vivimos en una competencia, vivimos en una envidia, en unos celos. Y aquí la palabra lo que dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor. ¿Más qué? Amor. Y hacer el bien. ¿Y hacer qué? Hacer bien. Y dice el versículo 25, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. Otra versión te va a decir, no dejemos de congregarnos, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Si la hermana ve que la hermana está fría, no quiere venir a la asamblea, la invita, la anima, sino que animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Alabamos el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 13. Practicando las devociones. ¿Practicando qué? El Santo Rosario. ¿Por qué? Esto es revelación que estoy dando. Cuando usted hace un Santo Rosario, usted está alejando de su alrededor 28.500 demonios. Escuche bien. Cuando usted hace un rosario en su casa, usted está alejando de su vida, de su familia, de su hogar, de sus hijos, 28.500 demonios. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 14, estoy terminando ya. Asistiendo periódicamente al sacramento de la confesión o penitencia, ya que este sacramento es un sacramento de sanación y de liberación. Por eso dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? ¿Sí qué? Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar es tener fe, tener seguridad, que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Entonces usted dirá, hermano, ¿y a quién yo tengo que confesar los pecados? Bueno, en San Juan en el capítulo 20, versículo 23, el Señor le dio esta autoridad a la iglesia, a los apóstoles, que hoy los sucesores de los apóstoles son los obispos, y los obispos a su vez le han autorizado a los sacerdotes también ministrar este sacramento. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. San Juan capítulo 20, versículo 23. Entonces, ¿a quién es que el sacerdote le va a perdonar los pecados? Al que lo confiese. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces decíamos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, que cuando nosotros pecamos, nosotros le pertenecemos al diablo. Le hemos dado cierta autoridad legal al diablo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hacemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, nosotros le estamos quitando toda autoridad legal al diablo, aleluya, y las cadenas se rompen, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ese consagrado, ese sacerdote que tiene autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús, te desata para la gloria de Dios. Te desata, entonces te está liberando. Mateo 18, 18. Porque yo les aseguro que todo lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, cuando tú te estás acercando al sacramento de la penitencia, confesión, tú te estás liberando en el nombre de Jesús. Dáselo grande al Señor. Aleluya. Dáselo grande.
Entonces tú mantienes tu liberación acercándote periódicamente al sacramento de la confesión o penitencia. Miguel, qué gusto verte, Dios te bendiga. Ya estaba pensando en ti porque no te hace siglo. Hace tiempo. Y por el gimnasio vuelto. Dios te bendiga. Te sigo amando, alabado sea el Señor. Amén. ¿Cómo usted mantiene su liberación? 15. Recibiendo el cuerpo y la